Me alegra sobremanera tener la posibilidad de enseñarles a vivir la vida cristiana que Dios demanda, enseñándole principios que si lo aplica transformarán su vida, un principio a la vez. Estudiamos ahora Usted y la ética bíblica y enfocaremos hoy en nuestro enemigo, el izquierdismo, una religión peligrosa. Escuche este principio. Los principios del izquierdismo encajan perfectamente en la definición de una religión. Debido a que rechaza la existencia de Dios o cree que no debe tener ninguna injerencia en los asuntos públicos o las leyes de una nación, es una religión fácil de seguir porque el hombre es el Dios, el único encargado de toda decisión y de toda actuación. Dentro del izquierdismo pueden haber buenas personas, pero es una mentalidad, una filosofía de pensamiento contraria a Dios. Sin lugar a duda, esta enseñanza será controversial y precisamente por esa razón debo aclarar bíblicamente lo que ofrece el sistema de pensamiento izquierdista que erróneamente es amado por muchos cristianos. Ningún cristiano debe amar un sistema de pensamiento anti-Dios. Muchos tienden a identificarse con el izquierdismo o son izquierdistas porque a pesar de haber sido salvados, no han cambiado completamente su sistema de pensamiento. Usted puede amar a los pobres, pero no tiene que ser izquierdista. Debido al trasfondo en el que fueron criados, algunos cristianos tienen un sistema de pensamiento acomodado. Nunca han sido enseñados que deben cambiarlo. Yo sí le enseño. Algunos, una parte de sus principios son cristianos, pertenecen al reino de Dios, y la otra parte son principios que han sido influenciados por el sistema de pensamiento que tenían antes de ser cristianos. Una de las más terribles conclusiones del izquierdismo es que asumen que los que no pensamos como ellos, ni apoyamos sus ideas, sus ideologías, sus teorías, su moralidad, somos malas personas. Muchos de los ataques que recibo de ellos están relacionados con esa idea. No pueden aceptar que uno piense diferente, que todavía los ame. Más bien piensan que uno piensa diferente porque los odia. Ellos no solo rechazan nuestros valores, también demuestran su odio por nosotros al tratarnos de homofóbicos, machistas, anticuados, discriminadores, xenofóbicos. Muchos creen que tenemos una fobia con ellos y no pueden aceptar que tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista contrarios a su sistema de pensamiento tal como ellos lo expresan. Es muy difícil dividir el mundo entre la derecha y la izquierda, pero tenemos que hacerlo. Aunque no podamos analizar todos los detalles, quiero que me entienda bien. Por supuesto que los cristianos no debemos ser de la izquierda ni de la derecha y sus filosofías. Pero tenemos que entender que algunas filosofías son más cercanas a nuestros pensamientos que otras. Una filosofía que odia a Dios no puede ser cercana. Debemos ser seguidores de los principios bíblicos, no de ideologías, seguidores de la verdad, no de pseudo-verdades, seguidores de Dios y sus mandamientos, no de políticos. Nuestro deber es obedecer los mandamientos bíblicos, no las filosofías de pensamiento o los seres humanos y sus sentimientos. Los cristianos no debemos seguir el izquierdismo, tampoco el derechismo. Tenemos que hacer todo lo que Dios define como cristianismo, sea que coincida en uno o varios aspectos con las demás filosofías de pensamiento. Con el marxismo, el cristianismo no coincide en nada. Sin embargo, no existe ninguna duda que los principios del cristianismo son totalmente diferentes y los principios del izquierdismo moderno. Sus filosofías de pensamiento son anti-Dios, anticristianismo, antivalores, antiética bíblica, aunque entre sus seguidores haya personas que crean en Dios. El derechismo está integrado por personas que creen y no creen en Dios, correctas y corruptas. Pero el sistema de pensamiento como sistema no es ateo ni antiética cristiana. En la izquierda hay buenas personas que viven con una gran moralidad y tienen interés en servir a la humanidad. Y algunos están en contra del homosexualismo, otros están en contra del aborto, otros a favor.
Pero el sistema de pensamiento que es ateo cree y promueve y aún exige la aprobación legal de muchas cosas que la Biblia considera pecado. En la derecha ocurre lo mismo. Hay personas a favor y en contra del aborto y de otros pecados. Pero el sistema de pensamiento no es ateo, no es antidios. Se le da libertad a la persona de creer o no creer en Dios. No es totalmente antimoral cristiana. Sin duda existen sistemas de pensamiento mezclados y posiciones intermedias. Y alguien puede ser de centro derecha o de centro izquierda, o de extrema derecha o de extrema izquierda. El derechismo o izquierdismo como sistema de pensamiento no es patrimonio de ricos y pobres. Antiguamente se decía que los pobres eran izquierdistas, hoy izquierdistas son los ricos también. Los Soros, los Bill Gates. Hay buenas personas en la izquierda y la derecha. También hay pobres y ricos, izquierdistas y derechistas, porque la ideología no es cosa de pobres y ricos. Comprender lo que implica el sistema de pensamiento de izquierda, los grupos e instituciones que pertenecen a la izquierda, debería ayudar a los cristianos a comprender por qué digo que ningún cristiano puede ser comunista, marxista. No se puede. Wikipedia define la izquierda política, no yo, Wikipedia, como una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa a estas que tienen como punto central la defensa de la igualdad social y agrega: la izquierda política se divide en una multitud de ramas ideológicas, desde la izquierda revolucionaria, o extrema izquierda, o izquierda radical, a las ramas de la izquierda que cuestionan la utilidad o la adecuación de la democracia liberal como instrumento de cambio político dentro del sistema capitalista. En Wikipedia se agrega una serie de comentarios que son útiles para comprender esta ideología, pero no crea que yo la defino. Observe la siguiente descripción. Cabe aclarar que en la actualidad todas las fuerzas políticas, socialistas o comunistas, están organizadas en partidos políticos y luchan por un cambio hacia el socialismo mediante la democracia. Los siguientes son algunos de los grupos que Wikipedia identifica como izquierdista. Marxismo-leninismo. Defiende la conquista del poder por el proletariado, la extinción de la propiedad privada, la desaparición de las clases sociales. También reúnen al maoísmo, versión del marxismo-leninismo aplicado a los países semifeudales, semicoloniales, diferenciándose de los países capitalistas, llamándose pensamiento de Mao Zedong. También unen a este grupo de izquierdistas el trotskismo, que defiende la abolición de cualquier organismo estatista, la organización bajo la superestructura del socialismo y la abolición de la diferencia entre las clases sociales, todo en forma voluntaria y gradual según un programa de transición que conduzca a la clase trabajadora a desarrollar la revolución permanente en pos de la emancipación. Otro grupo que es parte del izquierdismo, según ellos, es el marxismo libertario. Defiende el Estado como forma transitoria de organizar la sociedad. Ellos quieren un Estado grande y propone una organización federal, un gobierno que tenga control de todo. Dentro de la izquierda, Wikipedia incluye el anarquismo, y este es el comentario que hacen ellos. El anarquismo propugna la desaparición de todo gobierno obligatorio y del Estado, en pos de la libertad del individuo y colectiva en un régimen voluntario. Niega la democracia representativa, afirmando que la función del Estado en ese campo es nula o supresora. Aunque históricamente el anarquismo se lo ha vinculado a la izquierda o extrema izquierda, muchos anarquistas son escépticos en considerar que formen parte de tal colectivo político. Eso es lo que ellos están diciendo. Wikipedia reporta cuáles son los movimientos sociales que se vinculan a la izquierda. No lo digo yo, lo dicen ellos. El sindicalismo, que intenta reivindicar los derechos de los trabajadores
y controla las manifestaciones. El ecologismo, que propone una sociedad respetuosa con el medio ambiente, pero que llega al punto de adorar el medio ambiente, que es dominado por el medio ambiente. El pacifismo, que rechaza las guerras y cualquier tipo de violencia con fines políticos. Pero hay guerras buenas. La guerra contra el nazismo fue muy buena. Feminismo también es parte del izquierdismo, que persigue la equiparación social entre hombres y mujeres. El movimiento LGBT, dicen ellos, también es parte del izquierdismo, porque defiende la no discriminación y reivindicación de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. El movimiento antiglobalización, que denuncia las desigualdades provocadas por la llamada globalización. El laicismo, que propone un Estado sin religión dominante, o sea, laico. Teología de la liberación, esta es parte también de la teología de la raza negra en los Estados Unidos. Reivindicaciones y objetivos de la izquierda política en el seno del movimiento católico en favor de los pobres, también la teología de la liberación dentro de los evangélicos. En gran medida estos movimientos sociales propugnan cambios en la organización política, económica y social y son críticos de las estructuras, leyes y patrones imperantes. Y por eso sus acciones están dirigidas a alterar, cambiar o modificar las estructuras. Con respecto a la posición izquierdista frente a la religión, esto dice Wikipedia. Una de las bases filosóficas del marxismo es su oposición a todas las religiones, algo que se puede resumir con su famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Esto causó que muchos lo ligaran al agnosticismo, al ateísmo. Esto no impidió que el humanismo inherente en muchas de las políticas de izquierda se impregnara con valores religiosos, tomara corrientes como el socialismo cristiano, pero es socialismo, aunque se llame cristiano. Con respecto al izquierdismo actual, note lo que dice Wikipedia. Tras la caída del muro de Berlín, 1989, del bloque soviético, los movimientos de carácter marxista perdieron su fuerza, dando lugar a que los planteamientos de la nueva izquierda, desarrollados en los países occidentales durante los años anteriores, se consoliden como la opción mayoritaria de izquierda en casi todo el mundo. Con el paso de los años, el izquierdismo ha ampliado su plataforma. Ahora incluye nuevos movimientos. Movimiento feminista, los activistas por los homosexuales y por los derechos de los animales. Si hay personas hoy animalistas totales. Algunos hasta están llevando sus mascotas a la iglesia. Agrega Wikipedia también otros que obviamente la definición de Wikipedia de estos movimientos hacen que otros movimientos también sean parte de todo esto. Así que sindicalismo, ecologismo, pacifismo, feminismo, laicismo, movimiento LGBT han elaborado, defienden, enseñan y quieren imponer en la sociedad sus filosofías extremas. Y todas son partes del izquierdismo. Por eso es esencial que los cristianos conozcan bien la ideología de un sistema de pensamiento que puede tener buenas personas, pero tiene una amplia gama de ideas desde la negación absoluta de la existencia de Dios hasta quienes creen en un Dios a su manera y creen que todos deben mantener su fe y sus principios en privado y que su fe no debe ser una influencia en la vida pública. Lo paradójico es que en términos sencillos, quienes creen en las filosofías humanistas, ateas, agnósticas, progresistas, que son parte del izquierdismo, creen que ellos tienen que vivir su filosofía en público y privado. Pero los cristianos no. Los cristianos debemos vivir nuestra fe solo en privado, que no tenga influencia en la vida pública, pero la fe humanista de ellos sí. Déjeme hacer algunas aclaraciones esenciales. Algunas personas creen que el izquierdismo debe ser parte del sistema de pensamiento cristiano porque dicen que existen coincidencias en ciertas áreas. Pero es un serio error pensar que el cristianismo puede mezclarse con un sistema antiética bíblica solo por ciertas coincidencias que existen. Por ejemplo,
Primero, existen ciertas similitudes entre el cristianismo y muchos sistemas de pensamiento y religiones. Alguna similitud. Pero las ideas que coinciden no son signo de aceptación del sistema de pensamiento con el que coinciden, ni una aprobación para que los cristianos sean parte de ese sistema o adopten otras ideas contrarias al cristianismo o elijan a representantes que están en contra de nuestra fe. Claro que podemos coincidir en algo, todos podemos coincidir en algunas ideas con los enemigos de nuestra fe, pero eso no significa que tenemos que ser parte de su agenda o apoyar su filosofía de pensamiento o apoyar a sus políticos para que sigan avanzando con su agenda anti Dios solo porque coincidimos en pequeñas áreas de la filosofía. Si nosotros coincidimos con el comunismo de que hay que amar a los pobres, el amor nuestro no es el mismo que el amor que ellos representan. Así que esa coincidencia no permite que tengamos unidad. Segundo, existen buenas y malas personas en todo sistema de pensamiento y religión. Y todos debemos aprender a vivir con el respeto y el amor que debe caracterizar toda convivencia humana. Las doctrinas y moral cristianas son incompatibles con el izquierdismo, pues sus principios esenciales son discordantes y muchas veces antagónicos, la mayoría de las veces. Las buenas personas que son parte del izquierdismo no validan el sistema de pensamiento. El hecho de que un ladrón sea una buena persona no deja de ser ladrón. Su sistema de pensamiento desprecia nuestra fe y nuestra moral. Tercero, todos los sistemas de pensamiento y las religiones intentamos que nuestra moralidad domine en la sociedad e intentamos convertir a quienes piensan diferente, pero nadie tiene derecho a imponer su sistema solo porque está gobernando o tiene poder. Todos debemos presentar propuestas, luchar con argumentos respetuosamente y utilizando el sistema democrático para que se establezca lo que ordena la mayoría. Tenemos el derecho, tenemos la democracia que nos permite hacer eso. No existe sistema humano absoluto. Por ello, todos los sistemas de pensamiento humano son relativos. Pero los cristianos sí creemos que nuestra moralidad es única, que está basada en la revelación divina. Creemos que Dios, quien nos creó y diseñó la vida, también nos dejó un sistema de moralidad que no debe ser influenciado en nada por el izquierdismo. Así como las buenas personas del izquierdismo no validan delante de Dios el sistema de pensamiento marxista, las personas que fallan en el cristianismo no destruyen ni la teología ni la moral bíblica. Para la mejor comprensión de la religión izquierdista, analicemos cómo Wikipedia describe la religión en general. Una religión es un sistema cultural de comportamiento, dice, y de práctica, de cosmovisiones, de ética, de organización social que relaciona la humanidad a una categoría existencial. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos, historias que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o el universo. Sigue agregando Wikipedia. A partir de sus creencias, las religiones, creencias sobre el cosmos, naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. Y luego agrega, muchas religiones pueden haber organizado comportamientos, clero, una definición de lo que constituye la adición o pertenencia a esa religión, lugares santos y escrituras. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración, veneración a una deidad, dioses o diosas, sacrificios, festivales, festines, trances, iniciaciones, oficios funerarios, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Así describe la religión. Y concluye un párrafo que declara: algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo.
independientemente de si la tradición de los principios religiosos que siguen permite el sincretismo o no. De acuerdo con esa definición, nadie puede dudar que el izquierdismo es una religión, que tiene sus características peculiares. Los izquierdistas, comunistas, ateos, agnósticos, humanistas, secularistas, dicen que Dios nunca ha existido, que es una idea humana que está muriendo. Esas son sus creencias de su religión. Creen que la moralidad que exige el Dios de la Biblia no puede ser practicada en el mundo moderno. Y han convencido a muchos para que odien la verdad bíblica y la consideren homofóbica, machista, violenta, anticuada, impráctica, discriminadora, irreal y fuera del sentido común. ¿Puede ser un cristiano izquierdista? No, no puede. Es que cuando en la mente de la gente muere Dios, también la moralidad deja de existir. Si no existe una autoridad que establece leyes morales, si no existe un dador de leyes morales, no existen leyes morales. Y cada uno hace lo que bien le parece. Ese es el izquierdismo. Todos somos libres, cada uno hace lo que le da la gana, cada uno hace lo que siente, lo que le gusta, lo que le agrada. Para eso elige políticos, para que le apoyen con leyes que le permitan hacer lo que quieran. Por eso un cristiano no puede ser izquierdista. Conclusión. El ateísmo, el agnosticismo, el humanismo, el comunismo han sido los sistemas más destructivos para la humanidad en todos los aspectos, aún en los aspectos económicos que dicen defender. Han provocado la más grande pobreza en todos los países que han gobernado. Además, mediante sus persecuciones, han provocado la mayor cantidad de muertes en toda la historia de la humanidad. El comunismo ha asesinado a más de 130 millones de personas, porque es una religión. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Señor, me comprometo a revisar mi sistema de pensamiento, rechazar todo lo que no sea bíblico y que vaya contra la teología y moral cristiana, aunque me guste. ¡Qué determinación sabia y esencial! Haga ese compromiso. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.